todos? Bien. Bueno, Ignacio Veiga desarrolla su actividad profesional en el campo del diseño y la comunicación visual. A lo largo de 20 años ha participado en proyectos vinculados a identidad de marca, ilustración, contenido editorial y comunicación para distintos tipos de organizaciones y clientes en Argentina y en el mundo. Interesado en la relación entre las ideas, la imagen y las personas, su trabajo se centra en transformar conceptos en mensajes visuales claros, atractivos y significativos. Así le damos la bienvenida. Bueno, buenas noches a todos, a todas. Antes que nada, quiero agradecer a la institución por darnos el espacio, no solo a mí, sino a todos los que estamos participando hoy. Muchísimas gracias. Gracias, Dani, por la gestión. Y también agradezco a la oradora anterior, a Lana, muy interesante la ponencia. Y en parte sienta las bases de lo que yo voy ahora a continuar explicando, que tiene que ver con perderle miedo a palabras como billetera virtual, platita, etc. No porque uno tenga que ser un obsesivo con la cuestión de la guita, sino porque en el ejercicio profesional de cualquier profesión, incluidas las nuestras, el factor económico y comercial forma parte integral, es uña y carne. Con lo cual, mientras antes uno incorpore esa cuestión y la elabore y se la apropie, mejor y más fácil va a ser todo ir y venir en el transcurso profesional. ¿Sí? Breve reseña de mí, ¿sí? Soy diseñador gráfico de la Universidad de Buenos Aires, Facultad de Arquitectura, Diseño y Urbanismo, egresado en el 2008. Hice allí mismo mi posgrado en Identidad Corporativa y una maestría en Marketing en la Universidad de San Andrés. Soy diseñador gráfico por profesión, ilustrador por vocación y youtuber en mi tiempo libre. ¿Sí? IgnacioVeiga.com, se meten ahí, tienen todas mis redes. Hace 20 años que laburo de esto, tengo trayectoria local e internacional y trabajo con clientes en todos los estratos de la pirámide. Desde pymes emprendedores hasta multinacionales petroleras que venían en el mundo, pero pagan las cuentas. Así que, bueno, docente y ensayista, hola que estoy, y me encanta la música y el arte, así que muy orgulloso y agradecido de estar acá. Quiero pedirles a todos una ronda de aplauso, apláudanse ustedes mismos, porque la verdad son unos valientes. Hoy en día, estar acá animándose a dedicar la vida y la integridad total de su ser a disciplinas que tienen que ver con transformar el mundo que nos rodea para bien, la verdad que se merecen lo mejor. Así que realmente ese aplauso es para ustedes. ¿Sí? Bueno, como les decía Dani al comienzo, mi trabajo está orientado a liderar, desarrollar e implementar estrategias de comunicación visual a través del diseño y la gestión de marca. ¿Sí? Básicamente mi trabajo no es solo diseñar o producir entregables concretos, sino también definir estrategias de comunicación y acompañar a los clientes en el día a día para su correcta implementación. Primero que nada vamos a definir qué es lo que yo entiendo como diseño, ¿no? Porque obviamente todo esto es según cómo cada cual recorta la disciplina personalmente. Entonces, a mí la definición que más me gusta, pizarrón, diseño igual plan mental. O sea, ¿qué voy a hacer? ¿Para quién y cómo? Entonces, diseño gráfico es un plan mental llevado a un soporte visual, es decir, el qué, con una estrategia y un objetivo, ¿para qué? Y con una metodología técnica comunicacional, o sea, ¿cómo voy a hacer eso que quiero hacer? Les muestro algunos de los trabajos que he hecho a lo largo de todos estos años. Bueno, ejemplo, trabajo de identidad de marca y comunicación visual para Sazón Australia, que es una marca de cosmética e indumentaria y accesorios, ¿sí? Comunicación visual multisoporte, ¿sí? O sea, no solo la marca, sino cómo se aplica, que era lo que les estaba explicando recién, ¿sí? Todos y cada uno de sus soportes, físico, digital, packaging, etc. Marca de agronegocios, esto puntualmente es una marca que se dedica al desarrollo de productos e implementos que mejoran el suelo y el sustrato para el cultivo de una manera respetuosa con el medio ambiente, ¿sí? Libre de agrotóxicos y demás. ¿Sí? De nuevo, trabajo de marca 360 con una bajada a distintos soportes, ¿no? Físicos y digitales. Una cosa importante que me olvidé de decirlo recién, me interrumpen las veces que quieran, me preguntan las veces que quieran, porque esto es una dinámica grupal, ¿sí? No vengo yo a bajar una línea de nada, sino es un encuentro que lo enriquecemos entre todos.
Hablando de colaboraciones internacionales, esto es para un canal de televisión que se llama EG4 TG-CAR, en gaélico, sí, porque esto es para Irlanda, que tiene dos lenguas cooficiales, el inglés y el gaélico, que es una lengua céltica muy antigua, como para nosotros el vasco, para el castellano. No es una lengua que se parece solo a sí misma, y se habla algo parecido en Escocia y en la isla de Man, ¿sí? No confundirlo con el galés y con el bretón, que también son lenguas celtas, pero son lenguas celtas o ibéricas esotéricas. El punto es que es un hub o un núcleo, un nexo del fomento de la producción audiovisual y creativa en Irlanda, ¿sí? Porque recibe un fuerte aporte del gobierno para fomentar la lengua y la producción creativa y audiovisual en esa lengua. Yo tuve el honor de diseñar este trabajo editorial en conjunto con esta gente, en un idioma que no hablo, yo no hablo gaélico irlandés, pero justamente eso le agrega una capa de dificultad o de desafío que es muy interesante, a la misma vez que uno se pone en contacto con una cultura distinta, un país distinto, muy enriquecedor para mí. Consejo, vean esta película que se llama La Canción del Mar, es una peli de animación para niños, parece espectacular. Amhan Namada, ahí la tienen, La Canción del Mar, Song of the Sea, en inglés. Bueno, se hizo después el evento, muy lindo, no me invitaron, pero me mandaron las fotos. Bueno, trabajo para Inglaterra, esto es una aplicación de Liga Fantasy Football League, Liga, como si fuera el Grande T, lo que era el Grande T en Argentina, pero versión aplicación online, ¿sí? Diseñamos la marca, hicimos la aplicación, ¿sí? Con sus múltiples bajadas, etc. Y otro trabajo para Irlanda, esto es muy interesante porque es un evento que se hace para el fomento de la inclusión del STEM, que es ciencia, tecnología, ingeniería y matemática, o sea, las disciplinas que se conocen como duras, en el segmento de estudiantes de 14 a 15 años. Y hacen un evento gigantesco que también recibe ayuda estatal. Van cambiando el lugar donde se hace. Esto fue en lo que se llama The Foundry, la fundición, que es una vieja fundición en Dublín, que la reformó toda Google porque la usa como el centro de conferencias para su presencia en la oficina matriz de Google de Europa, que es en Dublín, en Irlanda. Así que hice las gráficas, la ambientación del lugar, las pantallas, de todo un poco. Muy interesante. Me encanta trabajar con ONGs, así que esto fue súper enriquecedor. Después un trabajo de marca integral para Localize. Ellos lo que hacen es, era como, esto quedó viejo, pero era un marketplace, o sea, un lugar donde viajeros que llegaban a un punto, esto se usó como base en Buenos Aires porque la gente es argentina, y se conectaban con locales, o sea, con distintos personas o actores que ofrecían sus servicios diferentes para conocer el lugar de una manera diferente, valga la redundancia. O sea, un profesor de kayak que le comprabas el paquete de clases de kayak para que te llegue a recorrer el delta. O una profe de tango que vos llegabas y te llevaba a Almagro a comer en un lugar la mejor empanada, qué sé yo, de Almagro, y además te daba las clases de tango y te llevaba a ver los distintos puntos donde se hacía la actividad, etc. Muy interesante, trabajo también 360 con sus múltiples bajadas y puntos de contacto con la marca. Pero hoy no vengo a enseñarles de diseño ni mostrarles mi trabajo. Sí, esto era simplemente para darles un contexto, no era el objetivo principal. A lo que vengo es a compartir mi experiencia profesional con ustedes y principalmente aquello que me hubiera gustado saber antes, cuando estaba ahí, hace un montón de años. Entonces, si sirve de consuelo, yo también estuve ahí y a veces me toca estar ahí porque, digamos, la vida es un aprendizaje constante, ¿no? Pero la incertidumbre que nos acompaña toda la vida, ¿no? Mientras antes aceptemos eso, más felices vamos a vivir. Porque muchas veces las cosas más difíciles de esta profesión no tienen que ver con diseñar, sino con aprender a moverse dentro de la industria, ¿sí? Y la industria cambia permanentemente. Lo único fijo es el cambio.
las herramientas cambian, las plataformas cambian, el mercado cambia y las expectativas de los clientes cambian. Porque el diseño no ocurre en el vacío. Se mueve al ritmo del mercado, del cliente, del tiempo, del dinero, de la moda, etcétera, etcétera, etcétera. Y ahora además tenemos a la inteligencia artificial que nos viene a complicar un poquitito más la existencia, ahí el Terminator Así que bueno, básicamente como para encuadrar lo que les vengo a traer hoy, quiero hacer una distinción, ¿sí? Facu, teoría, herramientas, procesos, experiencias, venimos a llevarnos eso. Y en el laburo tenemos que empezar a aprender cómo negociar, cómo laburar bajo presión, cómo manejar la incertidumbre y atender las necesidades del negocio, que como decíamos recién son súper cambiantes. Entonces, si tienen que llevarse una sola idea de hoy, el talento solo no alcanza. Está buenísimo, unos tienen más talento, menos talento, podemos aprender, podemos tratar de perfeccionarnos, de hacer mil flexiones de brazos, de estar permanentemente tratando de mejorar, pero nunca va a ser la única solución. ¿Sí? Porque mal que los peces, ¿no? Porque yo era muy buen alumno, súper chupamegas, me comía los libros, qué sé yo, pero bueno, después me choqué con la pared de la realidad de que a veces diseñar bien y colgar en el pizarrón un trabajo espectacular no significa que después me vaya espectacular con la billetera, ¿no? Como decíamos antes, gracias a Aldana. ¿Por qué? Porque comunicar importa, gestionar importa y tener criterio importa. Porque ser talentoso no te protege del caos. Y la experiencia profesional no se descarga en un PDF. Entonces, eso significa que vamos a tener problemas. Los problemas son los problemas de ayer, hoy y siempre. ¿Sí? Pregunta rápida. Algunos más allá de la actividad académica ya están en el mundo laboral, están poniendo a prueba sus habilidades en la calle, por así decirlo. ¿Sí? Bueno, sabrán que muchas veces los clientes piden cambios infinitos, son desordenados para pedir las cosas, a veces no te pagan. Entonces nos vemos obligados a decir que sí a todo. Y eso trae un agotamiento creativo, porque después de la ronda de cambios número 34, ya es como que decís, bueno, a ver, Flaco, venís, sentate en la computadora, hacelo vos y bueno, listo, ¿no? Pero bueno, no lleguemos a ese punto, la idea es no llegar a eso. Entonces, los cambios infinitos, ¿sí? Bueno, ni hace falta que desarrolle. Voy a apretar un poco el acelerador porque me doy cuenta que me quedó muy larga la presentación, ¿no? Bueno, sí, cambios infinitos, clientes desordenados, dificultad para cobrar y decir que es cierto, listo, ya lo dije. Entonces estos desafíos siempre van a estar presentes en mayor o menor medida. Por eso, forma parte de nuestro trabajo. Sí, o sea, esto también es el laburo del diseñador, del creativo, en la disciplina que sea, poder gestionar y encauzar todas estas cuestiones hacia un buen puerto, manteniendo y cuidando las buenas prácticas de nuestra profesión. ¿Sí? O sea, es este trade-off, esta negociación entre, bueno, cómo yo mantengo y cuido mi profesionalismo sin irme de mambo con la exigencia y el purismo, ¿no? O sea, tengo que cumplir con una necesidad comercial a la misma vez que no puedo hacer un mamarracho. Bueno, en esa delgada línea roja es donde tenemos que bailar. Amarilla sería la línea en este caso. ¿Cómo lo hacemos? Bueno, existen varias herramientas a nuestra disposición. Acá sí lo voy a tener. Presupuestos, documentación, acuerdos comerciales y contratos. ¿Alguien dijo contratos? Ahí viene el abogado del diablo. Sí, dije contratos, porque el diseño también es un negocio, como decía antes. Y aunque ames diseñar, seguís trabajando dentro de una estructura económica. Y profesionalizarse no significa volverse rígido, significa tener claridad para trabajar mejor. Bueno, no me voy a detener extensamente por una limitación de tiempo, pero sí quiero machacar acá. Un presupuesto, sí, que como el plomero, sí, como el del plomero, exacto. No es solamente un número, define el alcance, los tiempos, las responsabilidades, las expectativas y esto. Evita problemas antes de que aparezcan. Mientras más tiempo yo le dedico a definir qué voy a hacer, cuánto va a valer eso, más conversaciones estúpidas me ahorro después sobre la marcha. Perdón por el estúpido, pero es así. O sea, mientras yo mejor, vamos a hablarlo más auténticamente, mientras yo mejor delimito mi estrategia de trabajo,
más enfocado voy a poder trabajar y más foco le voy a poder poner a lo que a mí me gusta, que es diseñar. O sea, a mí no me gusta el por supuesto. Pero mientras más yo lo delimito y más yo lo encuadro, más fácil va a ser mi vida después. Contratos, ¿sí? No se trata de ser desconfiado y de estar viendo fantasmas en la oscuridad, sino de dejar por escrito cómo se va a trabajar para que ambas partes tengan un marco claro y profesional. Porque muchas veces también no se trata de la mala fe, sino de que, bueno, estamos trabajando con gente que no necesariamente tiene por qué conocer nuestra disciplina en profundidad. Entonces, mientras uno mejor delimita eso y más claridad aporta, más simple después es el trabajo. Documentación de acuerdo, lo mismo, ¿sí? Registro de las conversaciones, ¿no? El típico, me olvidé cuándo yo dije eso, y mirá, lo dijiste tal día, que estaba en este mail. Listo, no es por frotarle las cosas en la cara a la gente, sino una manera de decir, bueno, esto es lo que se acordó y esto es lo que yo voy a entregar profesionales. Fin. La comunicación profesional también es parte del diseño. Entonces, cortito y al pie, si tienen, bueno, no sé qué hay que decir. Mientras antes se entiendan que esto es un negocio, un simple intercambio de servicios a cambio de una remuneración, mejor preparado vamos a estar para el mundo profesional y menos dificultades vamos a tener en largo plazo. Sí, estoy machacando ahí sobre. Entonces, en palabras de nuestro amigo Paul Rand, cuando esto seguramente lo conozcan, si no lo conozcan, no lo conocen, googleenlo. Este es el logo de Next, que fue la compañía que fundó Apple, ¿cómo se llama, muchachos? Steve Jobs. Steve Jobs, cuando lo echaron de su propia compañía, de Apple Computers, fundó Next, que es una compañía también de computación y de informática, pero orientada al segmento académico de investigación y de datos vuelo. Entonces le encargó a Paul Rand, googleenlo, creo que yo lo puse el link para que lo miren, porque está muy buena la entrevista a Steve Jobs cuando habla de cómo fue la conversación cuando contrató a Paul Rand. Entonces es Steve Jobs contando cómo fue ese encuentro. Y entonces dice el propio Steve Jobs que cuando se juntó con Paul Rand y tuvo la entrevista, dice, bueno, sí, Paul, no sé, mandame un par de opciones, yo voy viendo y en función de lo que a mí me guste, yo te digo. Entonces Paul Rand lo cortó en seco y le dice, no, mirá, yo te voy a solucionar tu problema y vos me vas a pagar. Si no querés, no uses mi solución, uses mi diseño. Pero si me contratás, me pagás. Corta. Y entonces, mírenlo el video, evidentemente, uno de los aprendizajes que también todos tenemos que hacer es aprender a ser cliente y a dejarse asesorar. Steve Jobs muy sabiamente se dejó asesorar por este tipo que, bueno, obviamente tenía todas las credenciales como para ser una voz autorizada, pero finalmente, digamos, el laburo terminó siendo esto, una compañía valuada en millones de dólares, qué sé yo, muy exitoso. Pero, de nuevo, nuestro servicio aporta una solución. La solución la pueden usar o no usar, pero en tanto y en cuanto el servicio se entregó, bueno, hay que pagarlo, qué sé yo. Porque pasa mucho en nuestra industria, no me gustó al final, bueno, ¿qué quiere que haga? No puedo meter la pasta de dientes adentro del tubo de una ya salió, bueno, alguien lo va a tener que pagar. Entonces le estoy vendiendo al alma al diablo. No, profesionalizarse no mata la creatividad. Poner límites no está mal, cobrar no está mal y ordenar procesos no está mal. Porque la creatividad necesita estructura para sostenerse. Hay muchas formas de llevar adelante nuestra profesión. Podemos hacer un estudio, una agencia, como in-house, freelancer, híbrido, remoto, dulce de leche, chocolate, de la manera que ustedes quieran. Pero entre tanta diversidad hay una sola constante. ¿Sí? Esto tiene que ver con una realidad comercial, ¿no? Todo el mundo va a querer que los problemas míos sean del otro y que los beneficios míos sean míos. Entonces, bueno, la buena onda siempre tiene dueño, entonces hay que cuidarse. ¿Y qué tenemos que salir a romper todo? No, tenemos que ser conscientes de nuestra realidad y las lógicas intrínsecas de nuestra profesión y de los cambios permanentes del mercado. Entonces, para poder proteger nuestro tiempo, energía y profesionalismo, para poder proteger nuestro tiempo, bueno, un cacho de optimismo ahora, después de tantas pálidas que vengo tirando. El diseño es una profesión hermosa, ¿sí? O sea, yo, orgulloso, feliz del día que juré defender el juramento, el arte, el oficio y la técnica de mi menester, una cosa así, el juramento, pero bueno,
Ya jurarán ustedes el día que les toque. Pero, de nuevo, mientras uno más prevenido esté, más información tenga, más contexto tenga y más los pies en la tierra y contacto con la realidad del negocio y de la industria tenga, mejor parado vas a estar y más margen mental vas a tener para poder pensar ideas creativas y dedicarte a lo más lindo que tiene esto, que es el laburo en sí mismo. O sea, es ordenar la mesa. Mientras yo más ordenada tengo la mesa, mejor puedo laburar. Una profesión que nos permite, bueno, el diseño es una profesión que nos permite volcar a lo mejor de nosotros y nuestra creatividad para intentar cambiar al mundo que nos rodea, que es lo mencionado al principio. Es un camino de crecimiento constante, descubrimiento y evolución. Pero realmente no existe un momento mágico donde uno dice, listo, ya sé qué es lo que yo les decía. Yo estoy acá parado, tengo el micrófono y, qué bueno, con la camisa negra, mirá, dice yo, el momento que llegan a la cabeza de preguntas y te quedas mirando el infinito y dices, ¿quién me manda, además del Visa y Mastercard, a meterme este quilombo? Bueno, en esos momentos de duda es cuando uno más tiene que reafirmarse en la decisión que tomó y poder tener claridad y ordenamiento. Y a veces estas pequeñas housekeeping, como dicen en inglés, con estas pequeñas detalles de ordenamiento del negocio son los que nos permiten de nuevo enfocar en lo que realmente importa y lo que realmente nos interesa, que es nuestro propio laburo de diseño, creatividad, etc., ¿no? La disciplina afín que sea en cada caso. Porque cada vez que parece que llegamos, las piezas se desplazan y cambia la configuración del tablero de nuevo, ¿sí? Entonces la idea no es tener miedo. La idea es entender el contexto. Porque cuanto antes entendamos los patrones de movimiento y las reglas de juego, más libertad tendremos para construir una carrera propia a nuestra propia manera. ¿Sí? Algunas reflexiones finales. Importante. Por lo menos son como frases célebres o ideas que me tomé yo y me las apropié y que he escuchado a lo largo de los años en distintos estadios de mi formación. Richard Buckminster Fuller acá, seguramente lo conozcan, la obra o el trabajo más icónico que tiene es la esfera geodésica de Epcot Center en Orlando, Florida. Además de hacer esa grasada, este tipo hizo un montón de cosas geniales, pero y un genio, ahora le voy a dejar la bibliografía para que lo lean. Él decía, y esto yo firmo con sangre, nunca cambies las cosas peleando contra la realidad existente. Para cambiar algo, construí un nuevo modelo que haga que el modelo anterior resulte obsoleto. O sea, yo no puedo dedicar, y esto sí me parece, a título personal, que en la vida, ¿sí? Y como profesional del diseño, en el laburo, muchas veces la solución es, viste, igual como un ariete contra el quilombo. No, seguramente el quilombo te gane, va a pegar más fuerte que lo que puedes pegar vos. Pero tal vez hay una solución lateral, una idea distinta que te destraba y que después, una vez que uno la ha ejecutado y la ha llevado a rato, le decís, mirá, al final esto que hice terminó siendo mucho mejor que lo que yo proponía al principio. ¿Sí? No luché contra la realidad, inventé una realidad nueva que haga que el modelo anterior se vuelva obsoleto. ¿Sí? Este libro, consíganlo, está para bajar, gratis, PDF. Manual de instrucciones para la nave espacial de Tierra, espectacular, ¿sí? Porque condensa la filosofía de Buckminster Fuller, que tiene que ver con una mirada de el diseño y de la arquitectura, pero en un respeto con la naturaleza, pero no desde un lado facilón, digámoslo, sino como de realmente entender la consecuencia de la transformación y la continuidad y sustentabilidad del diseño como praxis en el mundo y en el planeta Tierra. ¿Sí? Se lo súper recomiendo. Y como nota de cierre, lo vamos a citar de nuevo, acá lo tenemos, de amigos, Steve Jobs, y yo les dejé acá los links, después si los quieren ver, que es esta frase que él dijo célebre, que volvió célebre en una charla de los egresados de Harvard, Stanford, no me acuerdo qué universidad súper prestigiosa de Estados Unidos, donde él en realidad cita a esta edición, se llama Whole Earth Catalog, que está acá, que ahora vamos a ver un poquito, pero era una publicación que había en mediados de los 60 en Estados Unidos, se publicaba en California específicamente,
Entonces tenía como toda esa corriente del movimiento hippie contracultural de esa época y ese lugar en el mundo. Y era un catálogo, literalmente, era literalmente un catálogo de toda la Tierra, donde una serie de referentes totales, que ahora vamos a ver, de la permacultura, el diseño, la creatividad, el arte, la filosofía, traían distintos elementos y temas, los publicaban en esta revista y ponían, como decirlo, sería lo más parecido a un Amazon hip-hop de nuestros días, ¿sí? Entonces la gente se podía meter, ver distintas propuestas, distintos, que iban desde libros hasta herramientas, literal, ahora lo vamos a ver, y venían con su precio y la dirección o la casilla postal donde había que contactarse para recibir el producto. Ahora, por mala gestión o quién sabe por qué, no pudo continuar en el tiempo esa edición, dejó como 15, 20 ediciones físicas que todavía llegaron hasta nuestros días, pero bueno, cerró sus puertas, por así decirlo. Y en la última edición, en la contratapa, estaba esta foto de algún lugar de California y esta frase: Stay hungry, stay foolish, ¿no? Mantente hambriento, mantente alocado, atontado, ¿no? Que tenía que ver justamente con eso. Y en esta profesión me parece que es muy importante nunca perder, más allá de toda esa parte rígida que yo les dije, de tratar de estructurar el trabajo, profesionalizarse, etc., la sensación de asombro. No, porque en definitiva, lo que también les decía al principio, estas son disciplinas que tienen que ver con el contra de Silicon, o lo de Mr. Fuller, ¿no? De decir, este sistema, esto que acá no me sirve, no sirve, estoy en contradicción con esto, necesito cambiarlo. Bueno, ¿cómo lo cambio? Cambio a través de decir o producir algo diferente. Entonces, stay hungry, stay foolish, como dijo un amigo. Bueno, ¿alguna pregunta, comentario hasta acá? ¿Alguna cosa? ¿No? Bueno, el epílogo entonces. Yo pensaba esto cuando me la presentación. Digo, ay, sí, qué lindo, stay hungry, stay foolish. Y en inglés, qué lindo, no se puede hablar en inglés y luego en conchero. Pero, digo, ¿qué es el Common of Catalan? ¿No? Y me puse a mirarlo y dije, quiero tener unas imágenes, porque en serio, o sea, understanding processes, o sea, en la interpretación o el entendimiento o entender sistemas completos. Entonces, aquí está lo que yo les decía. Es una reseña de un libro de ecología de no sé qué, y en el precio, y dónde conseguirlo, y la dirección postal, y ta. Y esto, hay un loco que se puso a compilar esto, escribir esto, editar esto, diseñar esto. O sea, yo digo, y esto en el año 1966, 1967, o sea, olvídense del celular, olvídense del email. O sea, esto era una fotocromía, cantándose la foto, no había Image Bank, no había inteligencia artificial, no había nada. Es un esfuerzo titánico. O sea, imagínense la mente que hay acá. Creo que esta explicación es una publicación contracultural que funcionaba como un catálogo de herramientas para aprender a hacer cosas por cuenta propia. Su foco era el DIY, do it yourself, o sea, hágalo usted mismo. La autosuficiencia, la ecología y la educación independiente, con todo. ¿Sí? Tipo de contenido, les decía, reseña de libros, de herramientas, recursos útiles, guías prácticas para hacer manuales. O sea, básicamente esto, yo creo que los locos estos lo pensaron como, bueno, ¡pum! Bomba atómica, apocalipsis zombie, bueno, cómo la humanidad se reconstruye a sí misma, sin perder su esencia, ¿no? Retomando un poco la lógica, como Snow, la enciclopedia de Diderot y D'Alembert en su momento. Entonces yo decía, hago un paralelismo. En un punto Howard Carlow es un poco la enciclopedia de Diderot y D'Alembert. ¿Por qué? A ver, repaso. ¿Qué fue la enciclopedia? Fue un proyecto editorial de la Ilustración, o sea, de la Revolución Francesa, fin del siglo XVIII, que buscaba reunir, ordenar y explicar todo el conocimiento humano desde una lógica racional y sistemática. ¿Sí? O sea, el ser humano frente al mundo y cómo ordenar y comprender y representar todo aquello que lo rodea. Son dos proyectos separados por siglos, pero que comparten una misma misión: hacer accesible el conocimiento para empoderar a las personas. Uno organiza el saber del mundo y de la razón ilustrada, ¿sí? Tenemos,
y el otro lo traduce en herramientas concretas para la acción cotidiana. Ambos funcionan como dispositivos culturales de acceso al conocimiento y expansión de la autonomía individual. ¿Sí? Sigo con ejemplos, entonces me puse a ver y digo, a ver qué más. O sea, de nuevo, años 1965, 70, fíjense el nivel de... Y solamente hacer el proofreading, o sea, el control de veracidad y que no falte una coma, un punto, un de todo esto me parece inconmensurable. O sea, miren estas tablas que en realidad referencian a la información que está en cada uno de estos libros, o sea, titánico. Y encontré esto, ¿no? The Limits for Growth. ¿Qué es The Limits for Growth? Es un libro de Donella Meadows, si no la conocen la tienen allá. Donella Meadows, el libro lo usé yo como punto de referencia cuando hice mi tesis de graduación de la maestría. Donella Meadows es una gran teórica, son un matrimonio, son Meadows y Meadows, teoría de sistemas, ¿sí? Impresionante, que tiene que ver con la autoecoorganización, la complejidad del mundo que nos rodea y cómo el pensamiento de sistemas es como una gran disciplina que se instala de los 60-70 hacia nuestros días como una nueva disciplina que permite a otras disciplinas entender y abarcar la complejidad del mundo que nos rodea a la medida de cada una de las distintas disciplinas, la economía, el diseño, la comunicación, los negocios, etc. ¿Sí? Muy interesante. Ahí lo tenemos, una figura clave en la evolución del pensamiento sistémico dentro de la tradición cibernética. Esta palabra es maravillosa. Sí, cibernética, pienso en Terminator. No, la cibernética estudia cómo los sistemas naturales, sociales o técnicos se autorregulan a través de bucles de retroalimentación. ¿Sí? O sea, hay un concepto, googleenlo, después estudienlo, yo me estoy quedando sin tiempo, pero es la autoecoorganización, que es, digamos, todos nos estamos autoeco-regulando con el mundo y el entorno que nos rodea. El paramecio, un negocio que funciona bien, un diseño bien hecho, todo se autoeco-regula, tienen que estar como chequeando, por así decirlo, la temperatura ambiente y reaccionando en tiempo real para acomodarse a la realidad que nos rodea, ¿no? Bueno, entonces Meadows toma esta idea y la aplica a sistemas grandes como la economía, la sociedad, el ambiente, mostrando cómo esos bucles pueden generar estabilidad, crecimiento o colapso según su organización. Y esta mirada se puede, bueno, es la moral, también verifíquenlo, pero uno de los grandes, como para decir, bueno, ¿qué me importa? Esto no es bueno, importa porque este flaco que se llama Tim Brown es uno de los popes del diseño moderno y objetos cotidianos de nuestra vida, tan tontos como un mouse, ¿sí? Están pensados por estos flacos de Diego en California, con esa lógica de que el diseño tiene que ser ergonómico, el diseño tiene que tener sentido para el usuario, ¿sí? Porque se puso de moda el UX UI, no lo inventaron los flacos con la pantallita del celu, lo inventaron estos tipos hace 50 años atrás y más. Entonces, por eso me parece súper valioso. Sí, y digo, bueno, seguimos mirando y tenemos, qué sé yo, herramientas de carpintería y manuales de cómo hacer tu propio el plumín caligráfico y cómo hacer una, ¿qué es esto? El escenario para si quiero hacer una obra de teatro, cómo copiar, cómo hacer la copia de una foto, la reproducción, o sea, de todo. Es un grupo de teatro de Pilotov. Ah, sí, ¿querés contarnos un poquitito? Perdón. No, simplemente que esa figura, esos dibujos, son actores de este grupo Goraco que dirigía el laboratorio de Pilotov. Bueno. También que era uno de investigación, era teatro de investigación que marcó. Bueno, impresionante. Entonces, vos fíjate lo omnicomprensivo de esta publicación, o sea, teatro de, Grotowski, teatro llamada. Ahí está, Grotowski con G, ahí está escrito, Grotowski, caligrafía, fotografía, qué sé yo, de todo un poco, me pareció impresionante. ¿Sí? Qué sé yo, cómo reproducen en el papel distintos tipos de tecnología, este dice letterpress, o sea, tipo la Heidelberg, esto bajo grabado, otro, qué sé yo, impresionante.
Bueno, también así, pasando, Robert Crumb, los que no lo conocen, googleenlo, un personaje muy interesante, Robert, ahí lo tienen, ícono del cómic contracultural de esta época, ¿sí? Bien signo de época. Y después, bueno, a ver quién más hay. Y algunos de los gente que contribuía a textos, ¿no? Y aporte de la producción de redacción y de contenido. Ken Kesey, que seguro lo conozcan por Atrapados sin salida, un libro muy icónico de la contracultura norteamericana de la segunda mitad del siglo XX. Howard Rheingold, uno de los primeros en pensar cómo las personas forman parte de comunidades y aprenden. Bueno, uno de los pioneros en Internet, Theodore Rorschach, ¿sí? También ideólogo de la contracultura. Y Kevin Kay, que después trabajaba en el Hubble Earth Catalog, pasó a ser editor cofundador de la revista Wired, que para los que saben, tendría que googlear si sigue existiendo o no, pero en mi época, Wired era como un referente total de tecnología, internet, comunicación, etc. O sea, toda esta gente después salió y hizo grandes cosas, ¿no? Así que bueno, como verán, todo está conectado. Espectacular, me explotó la cabeza y bueno, muchísimas gracias nuevamente. Muchas gracias. Bueno, no sé si tenemos unos minutitos más, pero yo en serio quisiera hacer un pequeño debate, preguntas, lo que quieran. Sí, tu nombre, por favor. Macarena, tengo 85 minutos. Macarena, adelante. Pero primero igual, nada, te quería agradecer por la charla, porque se nota que hablas de tu carrera y de tu trayectoria con mucha pasión y mucho amor. Desde acá hasta la China. Yo soy estudiante de diseño gráfico, estoy en tercer año, en comparación y organístico. Y nada, hace poco hemos tenido una charla con Dani, ahora que mi profesor también, además de ser el diálogo unificado. Sí, pasa, son medio guachos. Y estábamos hablando en una charla que después se transformó en algo que capaz que aprendo que te decía ahora. Yo sentía que por ahí las charlas estuve pasando por un momento de bloqueo creativo muy importante que no había pasado. Para mí la carrera siempre había sido muy fácil en el sentido de que bueno, me gustaba y no se me hacía complicada y bastante subida hasta que el tercer año me di cuenta de que yo tenía que trabajar de esto y se me llenó la cabeza de preguntas y dije bueno, quiero escuchar gente que me hable de procesos y que no me hablen de finales etéreos, que bueno, trabajo acá y me va a rendir y la paso bien, y vos tenés perseverancia, toda una feria, seguí, y no me decían tipo cómo estaban ellos en su proceso, como que siempre hablaban de algo muy perfecto, que es recién al final y yo estaba recién empezando. No sé nada. Primero decirte que me ayudó mucho tu charla, o sea, las personas que vos nombraste que me ayudaron, yo creo que a vos. Gracias, muy bien. Sí, creo que después de escuchar este tipo de charlas, son cosas que después de un punto te llevan a desbloquearte y a darte cuenta de que era tan complicado y la realidad es que ponerme onda y seguir, y todos pasamos por eso y está bueno escucharlo. Sí. Porque uno siempre lo sabe, siempre el proceso, pero no lo escucha nunca. Escucharlo para mí es muy importante y nadie lo agradezco mucho. Pero bueno, con la pregunta que te iba a hacer, vos hablaste respecto a que trabajaste con proyectos del exterior, sí, de demanda. Eso es lo que a mí me encantaría hacer. No tengo porque nos escuchamos todavía. Pero que no tengo ningún problema con el tema de la carrera de idiomas, pero yo quería saber cómo te manejaste vos en ese momento para entender por ahí una cultura, porque hablaste del idioma celta, que yo no tengo idea. Eso es lo que sí, que yo sabía que Timbanda se hablaba inglés y también en otro idioma, me imaginaba, porque lo sabía, pero no entiendo, o sea, me gustaría saber cómo hiciste vos para manejarte con una cultura que nada que ver la tuya y hacerlo tan fluidamente y tan bárbaro, porque la verdad que quedó espectacular. Entonces esa es mi intención, saber por ahí cómo fue tu reloj educativo, y si te bloqueaste, cómo saliste de ese bloqueo. Bien. Bueno, primero gracias por tus palabras, sé si te toman mucho y te agradezco. Después, antes de responderte directamente lo que me preguntaste, te digo el tema anterior que vos mencionaste, que es esta cuestión de que, bueno,
a veces no te dan todas las herramientas para vos confrontar tu propio bloqueo o una cosa así, ¿no? Sí, Te claro. la pintan toda color de rosa, más o Sí, menos. la gente que habla de diseños y de carreras, Sí. que me pasaba por ahí, que yo acá, yo lo veo en profes y me encanta, o sea, Sí. lo que yo voy a hablar de Dani, yo decía, a mí me encanta escucharte a vos hablar de cómo llegaste acá y de que estás laburando y de que te va bien, y de tenerte en el proceso, porque sos una persona que te está yendo bien y que me está dando clases. Eso para mí es súper importante, es lo que le decía yo a Dani. Y que quería eso en una charla donde estemos todos y donde se pueda expresar a más gente, ¿entendés? Sí. ¿Sabés lo que pasa con eso? Yo decía, lo que planteo es eso, que por ahí uno cuando está en redes sociales está tan metido con esa cosa de que a todo el mundo le va bien, y a todo el mundo le va bien, y vos tenés 21 años y uno se compró un departamento trabajando en diseño, y vos no, y vos no tenés nada. Perdón, no crean lo que ven en las redes, chicos, o sea, por favor, ya está. Al principio era normal, ¿no? O sea, hasta que nos adecuamos a esta nueva normalidad de que todo lo mostramos, qué sé yo, todo lo ponemos ahí online, ya es hora de que nos demos cuenta de que las redes sociales son la nueva tele. Y como que le creas hoy a Instagram es como que le creas a Tinelli. O sea, ¿me podés creer? Sí, bueno, pero filtremos un poquito. Perdón que te interrumpí, ¿querés decir algo más? Eso, más o menos, retomo porque me planteaste tres cosas. Uno, ya te respondí, dos, te lo quiero terminar de responder. Que yo creo que, por favor, también los colegas profes y las grandes figuras de autoridad presentes, que me avalen y pongan su granito de arena, pero yo creo que también uno desde la docencia a veces tiene como una intención de cuidar y decir, bueno, a ver, yo tengo dos hijos, ¿no? Una nena de 13 y un nene de 10. Yo creo que a veces uno trata de resguardar y pintar las cosas un poco más tranquilas y color de rosa de lo que en realidad son, porque uno piensa que de ese modo va a cuidar o va a resguardar del lobo feroz que está en la calle. Es así, me hago cargo, pero creo que uno lo hace más desde el amor y del querer cuidar y resguardar que desde un ocultamiento de la información. Por eso también me parece que están buenos estos espacios, para empezar a decir, bueno, chicos, o sea, se están por recibir, empiecen a abrir las orejitas y los ojitos porque mientras más atención pongan y más sean conscientes de esto, menos le va a doler la piña en la cara que se van a comer porque se la van a comer. ¿Sí? O sea, es así, hay un shock de realidad. Y el que les diga que no, les miente. Porque podrá ser un poco más intenso, un poco más suave, pero el shock de realidad está y es inevitable. Eso respecto al punto número 2. Y para responderle concretamente el punto 3 que decía del aprendizaje cultural y cómo yo enfrenté eso, yo tengo la suerte de que hablo inglés como hablo castellano y me gustan mucho los idiomas y soy curioso. Hablo 5 idiomas, obviamente no todos con el mismo nivel de perfección. Algunos me defiendo mejor y otros me defiendo peor, pero soy muy curioso y eso te da como un entrenamiento en tu oreja. Por un lado, te da una intuición. Y eso desde lo técnico, de decir, bueno, ¿cómo hiciste un libro en un idioma que no entendés nada? Se hace. ¿Sí? Si te pones, lo haces. Y si tenés que laburar con un cliente que pertenece a otra cultura y demás, si te comprometes, si sos profesional y realmente le dedicas, lo sacás. ¿Y dónde está el quid de la cuestión? Que en realidad, cada nuevo proyecto, por lo menos para mí, o como yo encaro la profesión, es un intercambio único e irrepetible con un otro, o sea, es un intercambio cultural. No importa si el flaco es de Galway, de Edimburgo o de Busaco, ¿entendés? O sea, o de Pilar. Cada ser humano es único y cada nuevo desafío es un nuevo desafío, donde vos, eso se está editando por primera vez, o sea, la primera vez que te pasa, es todo nuevo en un punto, pero hay una parte que no es nueva, que es la parte de tu profesionalismo. Por eso, mientras vos más training tengas en técnica, en tu praxis, mejor armado está para enfrentar o encarar esa parte. ¿Se entiende lo que le quise decir? ¿Voy a hacer un paréntesis? Sí, claro, Macarena. Dani no es el que habló con significado. Bueno. Un poco para la chica, por favor. O que vayan a Macarena cada vez. Lo queremos mucho a Dani. Perdón, ¿tu nombre? Kiara. ¿Quién? Bueno, me gustó mucho tu trabajo. Gracias, Creo Kiara. que uno cuando estudia diseño gráfico, pero también estudio recién arrancó igual, pero se nos viene la duda, ¿cómo
Me gustaría saber mucho cómo fue tu proceso de me recibí, bueno, cómo empezaste a escalar a poder hacer, por ejemplo, a llegar a hacer proyectos fuera del país y demás, cómo se te fue dando eso también, si tuviste algún contacto o si cómo lo llegaste a conseguir. También es eso un poco la pregunta, ¿viste? Porque uno piensa que por ahí va a ser más difícil la salida laboral. O sea, aunque uno dice, bueno, ahora es todo digital, qué sé yo, pero la realidad es que no sé si está tan a la mano la salida laboral como uno piensa. Me gustaría saber ese proceso. Excelente pregunta que ahora te respondo. Vos marcame, Dani. Bien, mirá, te quiero responder primero en términos generales y después para mí. ¿Cómo es el encuentro con eso? Es como le decía recién a Magalén, es una patada en la cara. O sea, nada que yo te pueda explicar ahora, ni yo, ni Dani, ni ningún profe, te va a preparar para cuando salgas a salir de la calle. ¿Sí? O sea, es desafiante. Eso en términos generales. Es desafiante para todos. Si te dicen que no, te echamos ya. Ahora, vos me preguntás a mí, nosotros tuvimos un muy buen grupo, muy sólido en la Facultad de Arquitectura. Por ahí lo conocen, yo fui compañero de Denise Micheli, que entiendo que enseña en esta casa de estudios. Denise no solo fue mi compañera, sino que considero que es mi amiga, la quiero muchísimo. Y bueno, gracias a ella estoy acá, así que también gracias a Denise. Un aplauso para Denise. Y ahora, bueno, nosotros nos hemos ayudado mucho entre los compas, ¿viste? Porque en una época que, por ejemplo, yo tuve la suerte que en el último año, en mi época de la carrera era CBC más 3, ahora entiendo que CBC más 4 años. Y entonces, por ejemplo, yo en mi último año ya estaba laburando en un estudio. Que no sé cómo está la mano ahora, si están tomando en los estudios gente en el último año de la carrera, me parece que no. Ahí la tienen jodido ustedes, chicos. En mi época existía eso. En el último año, ya cuando estaba de la mitad de la carrera para adelante, ya empezabas a enganchar, obviamente de junior, nadie te iba a poner a hacer una campaña de identidad para el gobierno de la ciudad de Buenos Aires, arrancabas corrigiendo legales, arrancabas como arrancabas, pero ya tenías una patita del otro lado de la línea, ¿viste? Y entonces después te ibas pasando el dato, qué sé yo, vos estabas en un estudio, habías hecho tu carrerita, te llamaban de otro y iba a quedar vacante en tu puesto, entonces te comunicabas con Denise, con alguna compañera y te decía, che, mirá, yo estoy re contento acá, me llamaron del otro lado, me voy, genera la verdad, te interesa, y era muy de darnos una mano entre los colegas. También estaba la bolsa de trabajo de la propia universidad, entiendo que eso sigue estando, eso también sirve. Entonces, en mi caso particular, fue todo muy orgánico. Y respecto del tema del internacional que vos decís, entra en juego también, además de lo que te decía, el factor suerte. No tiene otro nombre. Yo, por ejemplo, a ver, son esas casualidades la vida no tiene una explicación lógica si me pongo a pensar. La que era mi mujer en ese momento era ex alumna de un colegio irlandés que queda en la Plaza Irlanda, en la capital federal, y una de las amigas del colegio de ella se había mudado a Irlanda, vivía hacía muchos años en Irlanda, y nosotros teníamos buena onda social, digamos, no profesional, con esta chica. Y le encargaron un laburo en un momento, ella no lo pudo tomar porque estaba tapada, tenía un montón de cosas, muchos compromisos, y se le fue. Yo la venía eso sí, no voy a usar el refrán, pero el burro no gana por comer, no gana por lindo, sino por insistidor, ¿no? Eso es importante. No gana, entienden lo que significa, ¿no? Entonces yo ya venía hablando con esta chica y decía, che, mirá, cuando tengas una oportunidad, a mí me encantaría trabajar. Te sumo una casualidad en mi caso particular. Yo en ese momento trabajaba para una agencia, como diseñador, para una agencia de publicidad española que tenía la caja negra, o sea, el factory, en Buenos Aires. Entonces estaban la parte de cuentas y los clientes propiamente dichos en España y el resto de Europa, y nosotros laburábamos a Palermo, estaba en el estudio. Y entonces siempre había tenido ganas de decir, che, pará, lo que hacen estos flacos, y yo estoy laburando para ellos, lo podría hacer yo independientemente, tranquilamente, porque el trabajo lo sé hacer. Entonces, de hablar e insistir con esta chica, che, en algún momento que salga una oportunidad, acordate de mí, quedó dormido el tema de X cantidad de tiempo, y un día, literal, me cae un mail, un
uno de los pibes que trabajaba, vamos a hablar de un colega que trabajaba en esa ONG que yo les mostré recién el caso, y me plantea, me dice, che, mirá, necesitamos esto urgente, se nos cayó el proveedor que nos iba a hacer el trabajo, hablemos con María José, se llamaba la chica esta, el contacto nuestro, María José no puede tomar el trabajo, ¿vos lo podés tomar, Nacho? Yes, sir. Tum, así de cabeza, y bueno, yo después, gracias a eso, pues, digamos, laburé un montón con los irlandeses, y retomo lo que te decía al principio vos, perdón, no me acuerdo si lo preguntó Macarena, todos los seres humanos son homo sapiens en todas partes del mundo, y vos te dices, ¿qué es algo gaélico? ¿Qué es eso? Son unos flacos igual que vos y yo, con el mismo ADN, lo mismo, todo igual. Tenés que abrir la cabeza para entender que estás del otro lado del Atlántico, en otro mundo, con otra regla de juego. Pero mientras vos te puedas acomodar a eso y tengas el profesionalismo que se requiere, lo vas a poder hacer. Sí, porque es una evolución, perdón, vos dijiste escalando, lo dijiste 2 veces. Es una evolución. ¿No? Escalar deja llevar a los políticos. Nosotros evolucionamos, ¿viste? A mí me gusta mucho esta carrera. La había dejado, la volví a retomar ahora. Pero la verdad es que me encanta todo lo que es el cine. Me encantaría poder vivir de esto. Pero estamos en una realidad que, bueno, a veces se cuesta. Por eso te quería preguntar cómo fue tu proceso. Mucho. Mi Nintendo es un invento. Y acordate del burro, una vez, 2 veces, 35 veces, 40 y la vez número 41 me engancho. Es así. Hay que, viste, probar suerte hasta que en alguna le enganchas, nunca dejar de formarte, participar de estos ciclos, agarrar los libros, buscar ideas, nutrite, inspirate y lo vas a lograr. Es así, tarde o temprano, es una cosa. Por favor. ¿Alguna pregunta más, alguien? Sí, yo acá. ¿Qué opina de la... en el balcón? Sí. Hablando de políticos, ¿sabes de políticos que están arriba? De la IA. Perdón, ¿tu nombre? Gastón, por favor. ¿Qué opina de la IA en lo laboral? Muy buena pregunta. Y miren, si se meten ahí en Ignacio Veiga TV después, pueden ver acabadamente mi postura respecto de la inteligencia artificial. En mi canalcito de YouTube publico. Gastón, mirá, yo te lo sintetizo en esto. Después, si querés, le damos más detalle más. Para mí es como, ¿qué pasó con los carpinteros cuando se inventó la sierra eléctrica? Tuvieron una herramienta más rápida para hacer un laburo que hicieron siempre, que es trabajar con madera. Nosotros somos profesionales de la creatividad. Como yo lo entiendo, la inteligencia artificial vino a simplificar la parte operativa, transaccional y veloz de nuestro laburo. El cerebro sigue siendo el que diseña, el que crea, ¿entendés? Si antes se ejecutaba la mano para alguna cuestión puntual y esa ejecución de la mano se pudo reemplazar con una mano biónica que ejecuta mucho más rápido el laburo, yo me pongo contento. Ahora, eso de un lado de la moneda. Del otro lado tenés mucha gente que se piensa que porque pone un prompt en, qué sé yo, ChatGPT y se diseñó el logo de Ignacio Veiga y sale esa porquería, se piensa que diseña. Ahí es donde nosotros, perdón, lo digo así porque estamos en el me parece que uno como profesional es el que tiene que poder decir, bueno, mirá, qué sé yo no vengo a evangelizar gente que no la ve, ¿viste? Con todo el amor del mundo, pero el Sobrinity Manager existió toda la vida. Estoy tirando una referencia muy de cuarentón, perdón. Lo que es la inteligencia artificial para ustedes, para nosotros era el sobrino. Perdón. Pero mi sobrino es Amaral. Bueno, ahí está. Ah, pero ¿qué quiere decir? No me cobre directamente. Sí, que me querés cobrar si mi sobrino está, que estudia no sé qué. ¿Viste? Y yo, a ver, tuve que competir contra el sobrino un montón de veces. Y gracias a Dios, uno va haciendo su humilde caminito, vas evolucionando y vos decís, bueno, te conseguiste un sobrino, una inteligente. Yo me autocito y me hago cargo. Yo hoy en día le estoy diciendo, mirá, hace una cosa. Agarrá inteligencia artificial, ChatGPT, Claude, el que vos quieras, ponele lo que vos querés, enter, te pasa en 1 minuto y gratis. O sea, ¿qué estamos acá perdiendo el tiempo conversando un montón de cosas que no te voy a contar? No te querés dejar asesorar, ¿qué te voy a contar yo que me tenés que pagar
X cantidad de plata, ni perdamos tiempo. Vas a ser vos más feliz, yo voy a ser más feliz y no vamos a estar teniendo esta conversación de boludo, ¿entendés? Perdona. Por A mí favor. me han dicho, ay, qué difícil que la tenés con la inteligencia artificial. Yo digo, no entendés nada. No. O sea, A ver, ¿qué pasa? Vamos a ponernos técnicos. Una cosa que dijo Aldana que voy a citar. Vos hablaste muy bien de segmentación de mercado con lo de Facebook y detectar tu audiencia, tu público. Forma parte de nuestra profesionalización como diseñadores también. Entender que nos guste, no nos guste, bien, mal, no importa, no le ponemos adjetivo. Hay todo un segmento de la pirámide que no va a ser más cliente nuestro. Y está todo bien, no tendremos que hacer wow y nos acomodaremos a la nueva normalidad. ¿Qué vamos a hacer? ¿Qué sé yo? Como ay, pero qué difícil, ese tipo nunca iba a ser cliente, ya te conozco, nunca iba a ser cliente tuyo. Entonces, bueno, sí, como me decían a mí el psicólogo, ¿cómo lidio con mi suegra? Con la disciplina de la jaína. Sí, ¿de qué me voy a poner contigo? ¿De chango? Así, sí, jaja. Como dice un amigo, la chiquitito, sí, y otra cosa. Chao, no nos vamos a detener a discutir eso. Perdón, vos querías hacer una pregunta y ayer en el fondo habían levantado la mano, pero vamos por orden. Tu nombre primero. Melanie. No hay pregunta bobas, hay respuesta boba. Siguiendo como lo que te habían preguntado antes de que cómo llegaste a, creo que apoya mucho al tiempo a trabajar con empresas afuera, como mucho de remarla y también sé, creo que la vieron, ¿no? Siguiendo la idea de llegas, ay, hola, ¿cómo estás? Y de repente que escuchas algo que necesitan diseñadores, siempre como ir metiéndote por ahí, porque por ejemplo lo que a mí me ha funcionado, yo no ejerzo un diseño en nada en el estudio, pero de repente estoy haciendo algo y me dicen, ay, diseñador, sí, y de repente termino haciendo, la otra vez me pasó que yo maquillo, me voy a decir, me empezaron a ir así, y ahora tal, me llaman de una productora, llego a nosotros, terminé haciendo una opción para mi casa, cosas así que tú dices, en mi vida no me lo imaginaba, entonces creo que es como muy meterte a la gente y hacer eso. Y la otra pregunta que es medio boba es que cómo hiciste la presentación con videitos. No. En realidad yo no puedo preparar esa y inventaron. Hay que hacer una los dibujitos, ¿cómo se lo dibujitos? Melanie, sí, yo, a ver, me encantaría tener mucho más formación de negocios o comercial para yo poder decirte, no, mirá, yo segmenté mi público según mi estrategia, claro, te estaría mintiendo, no tengo estrategia, es un boca en boca, es la estrategia del burro, como te decía, ir probando tú, ay, gracias, es una gente, muy bueno. Hasta que enganchás y vas, ¿viste? Y me hago, no, lo digo yo, Ignacio Vega, y me hago cargo. Yo creo que hasta Paul Rand, y si vos lean la bibliografía de los lean las biografías de los grandes artistas, de los grandes diseñadores, de los grandes creativos. Y muchos es mandado de ir y va. A ver, no sé si era Bruno Munari o no, perdón si me equivoco, Bruno. Bruno es uno de los grandes popes de diseño, como diseño con D mayúscula, que es diseño, que es troncal, que puede ser diseño indumentario, hizo todo, diseñó todo en italiano. El chabón cuando empezó su primer laburo, no me acuerdo en qué estudio de diseño de Milán, fue a la entrevista, por él le decían, perdón si lo cuento mal el mundo, pero le ofrecían el laburo a él, y entonces él se le prendió la varita y dice, pero pará, ¿qué pasa si por esa misma guita vengo a laburar mi amigo y yo? Y ponele, el amigo era él y otro gran pope del laburo, como si te dijera que lo tenés a Ian Sheehan de online por el mismo precio. Y así empezaron los tipos, pidiendo por favor entrar a un lugar. No estoy diciendo regalen su laburo, no dije eso, por favor, no regalen su laburo. ¿Sí? Siempre se cobra seña y nunca se labura gratis, tatúense eso por favor. Siempre se cobra seña, no se labura gratis, a menos que le salga del corazón, ¿sí? Para organización con fines de lucro, vos estás ganando, yo quiero ganar. Listo. Pero digo, la manera en que uno se hace su carrera es muy personal y es como la vida misma, o sea, te la vas haciendo y es una mezcla de diseño y fortuna, con para dónde cae la pelota. Es así. Y el PowerPoint es literal un PowerPoint, pero es un GIF.
Le pones el GIF. ¿Cómo, perdón? Son todos GIFs, el de Terminator es un GIF, ese es un GIF, y lo otro es una crasada. Ese que sale así de Donella Meadows es la animación. Bueno, me subo arriba de mi propio comentario. No existe herramienta pedorra, o sea, yo cuando estaba ahí sentado me decían que cuando tuviera 42 minutos iba a hacer una presentación en PowerPoint. No, vale, retro satana, no puede ser. Este PowerPoint está buenísimo. Nada de Canva, ni Figma, ni de PowerPoint. El muchacho de fondo quería hacer una pregunta al Mr. Compu. No, iba a decir que... Entonces no, por favor. Bueno, iba a decir el tema de... Perdón tu nombre. Sebastián. El tema del trabajo de los clientes me recuerda mucho a la industria del videojuego, cuando la gente empieza a piratearlo y el que no iba a pagarlo, en fin de cuentas, nunca lo iba a pagar. Y el que lo compra es porque realmente lo gustó. Sí, porque eso es la psicología humana, ¿entendés? Y voy a citar a mi ex suegro, un contador, que le gustaba la plata más que a mí que andar en patas. Lo que no cuesta no vale. Suena re chabacano, pero. Y a nosotros como diseñadores nos cuesta. Pero ¿cómo? Pero no ves que es para creativo. Mirá, lo que no cuesta no vale, punto. ¿Qué sé yo? Psicología humana, capítulo 1, página 1, tomo 1. Listo, qué sé yo, no lo sé. Será cuestión de volver a la época de las cavernas y reconfigurar el ADN humano. Es así, somos así. Así que, no, muy bien tu comentario, Sebastián. ¿Alguna cosa más? Bien, gracias. ¿Dudas, preguntas, algún comentario más, alguien? ¿Vos no tenés? Bueno, muchísimas gracias, me encantó. Sí, por favor. La directora del instituto y la encantada. No, que le decía a los profes de artes visuales que no, pero que es un comentario, es un comentario que tiene que ver con escuchar a alguien hablar sobre su camino, su profesión. Qué importante es esto, digo, para las artes visuales que tienen que ver con el arte, el diseño, que va de la mano, que siempre decimos van juntos, porque la realidad es que pensar en el hacer, en producir, en crear, vos hablas todo el tiempo de eso, pero haciendo, o sea, y yo digo que muchas veces lo que pasa en otros ámbitos del arte es que a lo mejor se quedan en que la producción es menor, que producen mucho. En volumen. Sí. En cantidad. Producen. Entonces, como que me sirvió mucho escucharlo. Yo vengo del arte dramático, nada que ver, pero es del arte, del teatro, de la escena, y creo que esto no sirve. Todo el tiempo lo estaba asociando a mi carrera. El enganche. Totalmente, no era algo que, era ajeno. Sí, te quiero agradecer, porque eso es lo más importante, como escuchar a alguien que habla de cómo fue su recorrido, pero siempre desde lo artístico, porque tiene que ver con el arte y el diseño, ¿no? Eso, gracias. No, por favor, muchísimas gracias y me subo a tu comentario y lo completo desde mi punto. Yo creo que ese punto que marcás tiene que ver con que son disciplinas proyectuales. Yo cuando empecé el CBC, digamos, era pensamiento científico, sociedad de Estado, matemática, no sé qué más, dibujo y proyectual. ¿Qué es proyectual? Proyectar, poder pensar para adelante una cuestión que tiene que ver con la praxis, con ejecución, dale, pum, una vez, 40 veces, 65 veces, lo hiciste mal, vamos de nuevo, y te levantás y te caes, y te levantás y te caes. A ver, no es lo que yo me hubiera imaginado antes de meterme en este mundo, ¿no? Uno, por ahí, visto desde la vereda de enfrente o desde afuera, se piensa que esto es como una cosa inspirada por una varita mágica, que bling, y salió una maravilla. Bueno, por ahí eso no era, no sé, en el Renacimiento italiano. Hoy en día, esto es totalmente, que sí, porque vos ves la Pietà, vos decís, pero esto, ¿cómo puede ser que el tipo talló el mármol? Me parece tela, no me entra en la cabeza. Bueno, bárbaro, Miguel Ángel o Buonarroti, toda la loa para vos y estás por siempre en los anales de la historia. Yo no, yo soy Ignacio Vega, yo tengo que laburar y hacerlo 40 veces y 2 veces me sale mal y vamos de nuevo.
Y esa es la belleza de lo que nosotros hacemos. Así que muchas gracias por tu comentario. Una última pregunta. ¿Tu nombre, perdóname? Maya. ¿Maya o Maya? Maya. Maya. Yo tengo, bueno, soy de visual también, y estoy hablando con Cami, que justamente lo que era como problema de esta, de que definitivamente puede ser el diseño nos dan en esta situación de estar acostumbrados a retroceder 12 países y volver, ¿no? Como, bueno, lo corrijo, lo que quiero decir, esa corrección que ustedes hacen, que están acostumbrados, tienen la cintura para hacerlo, en la artista visual no la escucha, porque siempre te está todo el tiempo haciendo la obra. Pero está perfecto que sea así, Maya, porque son, como yo lo veo, perdóname, no es por contradecir. Pero es que, a ver. Sí. No tenía de fuerza que le rompía la bola y lo hacía diseñar los Medici, perdón, bueno, de Forza, Medici se iban pasando la pelota de Florencia a Milán, qué sé yo. Pero era diseñame las guirnaldas del casamiento de mi sobrina. Y imagínate a Michelangelo haciendo la guirnalda del casamiento. ¿Qué querés? Bueno, hay que. A ver, no digo que esté bien, ¿no? Ojalá uno quiere. Yo también, yo quiero laburar en una placa de Petri impoluta y que dé mi toque, no me rompa la bola, no me llame por teléfono, no me mande mail. Pero en mayor medida tenés que entrar en eso. Que nosotros de plano y al 100% tenemos que entrar, porque nuestra praxis está en un 99,99% metida e incorporada en el mundo industrial comercial. Entonces tenés que transar con eso en algún momento. El arte por el arte mismo todavía está en ese 0,01% que puede decir, bueno, a ver, viste, voy haciendo una cuerda floja y defiendo mi creación, mi opus, mi trabajo con capa y espada y no me lo toque. Porque está para eso y porque está bien que sea así. Pero también tiene que tener humildad de transitar un proceso. Sí. Yo creo que por ahí en eso estaría muy bueno preguntarle a alguien que haga 100% de creación artística y a ver cómo nos responde eso. Pero, a ver, de mi postura yo creo que está bien así. Y está bueno que esté esa línea marcada entre lo que es 100% expresivo y tiene que ver con, mirá, bajó la musa, me trajo una de cebolla de morrones. ¡Oh, qué gracioso! Stand-up has hecho, ¿no? Gracias. Despunto del vicio, nada tanto. No, digo, vino la inspiración, vino la musa, y me trajo esto. Y esto es lo que salió, y no se toca, y si no te gusta, jodete, y lo defiendo a capa y espada y está buenísimo. Porque si no, no tendríamos los Warhol, no tendríamos los Borthwick, no tendríamos los Buonarroti, no tendríamos los Ignacio Vega. Digo, ¿entendés? O sea, me parece que está bueno que sea así. Yo lo banco a muerte, ¿eh? O sea, creo que está bien y tiene que ser así. Después, bueno, cada uno en su foro más íntimo dirá, bueno, a ver, ¿qué quiere el Mark Chapman? Que lo pinte de azul porque así vende. Azul, de color pileta y sale con rila. Ahí ya me tendrán que decir ustedes de las artes plásticas o de lo puramente expresivo cómo lo manejan. Nosotros, digamos, si yo te tengo que decir, para terminar de responder mi respuesta, nosotros en lo que es más proyectual, nuestra línea me parece que es el profesionalismo. Porque yo te acompaño y te digo que sí, me acomodo, hago la parabólica humana, hasta que llega un punto donde digo, mirá, ya vamos a cruzar una línea donde me voy a poner del lado, donde lo que estoy haciendo deja de ser profesional. Entonces, si vos querés, yo te acompaño hasta el checkpoint Charlie. Del otro lado del muro de Berlín yo no cruzo. Chao, y ahí después ven el flaco, porque tenés todo, tenés gente que se te baja del banco. Yo lo quiero hacer. Bueno, para tomate, mando un pendrive, un WeTramp. Ahora ni CD ni nada. Tomá el link de WeTramp, vamos, beso grande, descolgala del agua, qué sé yo. Chao. Hablando en serio, además usted está pensando. Hay gente que entiende el mensaje y dice, bueno, sí. Yo creo que un poco lo que dijo de que ellos crean la obra perfecta, yo creo que nosotros un poco también. O sea, uno empieza con una idea que por ahí la quiere hacer lo más perfecta posible y después, bueno, así la vas a tener que cambiar y empezar de cero capaz, pero bueno, vos por ahí con la idea de esto es terrible y creo que cada diseño que uno hace
intenta hacer desde ese lado la obra perfecta, aunque sea para el otro o para uno mismo, trata de llegar a eso. Muy bien, quiero tu nombre, ¿no? Sí. Mirá, yo lo que te voy a responder a lo que vos decís que está muy bien, te digo, está bien, pero no es la respuesta completa, por lo menos como lo veo yo. Porque creo que está muy bien poder proyectar de uno como diseñador lo mejor de sí y creer en lo que estás haciendo, porque si no, digamos, ya arrancaste mal. Está muy bien eso. Pero acá cito a Tomás Maldonado, un pope argentino de diseño a nivel internacional, que dio clases en la escuela de Ulm, ¿sí? En la década de 60, de 1960, que él, y me voy a poner snob por acá, no lo decía, digamos, esto es una cita de Gibbon Siep, otro pope del diseño, que decía, refiriéndose a Maldonado, post-mortem, ¿no? Cuando contaba, bueno, ¿cómo fue señor Gibbon Siep, cómo fue su experiencia como alumno de Tomás Maldonado en la escuela de Ulm? Bla, 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 hablaba, y era maravilloso, bla, bla, bla. Y dice, mira, a mí la anécdota que me quedó de laburar con Maldonado fue un día que yo le fui a mostrar mis pinturas, decía Gibbon Siep, y le mostré mis pinturas, qué sé yo, neoplasticistas, no sé qué estilo haría Gibbon Siep, porque lo conozco como diseñador, no como pintor, y decía, Tomás Maldonado las miró, las puso a un costado y dice, señor Bonsiep, si usted quiere pintar, vaya a París. Porque acá lo que hacemos es esto, y agarró un teléfono de baquelita negra, como uno de los teléfonos viejos antes de la casa de las abuelas, y lo golpeó así contra el banco, pa, pa, pa. Acá hacemos esto. ¿Entiende la diferencia que quise ilustrar, Kiara? Muy bien. ¿Alguna pregunta más, duda, pregunta, consulta, comentario? Bueno, muchísimas gracias a todos. Bueno, muchísimas gracias.